¿Hola? ¿Alguien? Hola, profe. Hola, profe. Sí, buenas tardes, se escucha, profe, bien. Se escucha bien. Chicos, ¿cómo andan? Buenísimo, si quieren prender las cámaras, así nos vemos las caras, aunque sea. El audio, si quieren, manténganlo muteado, excepto cuando quieran participar o hacer una pregunta, así evitamos que se escuche mal. Bueno, la verdad que, primero y principal, ¿cómo me escuchan todos? Bien, por las caras Bien, veo bien. que bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, lamento que nos tengamos que ver por acá. Yo detesto las reuniones virtuales y las clases virtuales, y sobre todo detesto cuando tengo que ser yo el que hablo, porque la verdad no me gusta. Y tampoco me gusta esto de hablar y que parezca una clase magistral cuando no estoy capacitado para dar una clase magistral, cuando tampoco corresponde y debería ser una clase práctica. Pero bueno, dicho ello, voy a intentar dar mi mejor esfuerzo para que esto se siga pareciendo a las clases presenciales. ¿Sí? Pero que no puedo. Es que váyanme interrumpiendo, aportando preguntas, ideas, siéntanse cómodos para hablar cuando quieran. ¿Sí? Lo otro también que les quiero pedir es que, como me falta esto de la dinámica y no les veo la cara más que a dos o tres, si hay algo que no entienden, o que voy rápido, o que voy lento, o etcétera, me lo hagan saber también. ¿Está? Chicos, nos quedan pocas clases. A mí me quedan dos temas. Uno es el tema del juicio oral y el juicio por jurados, que algo de juicio por jurados ya estuvieron viendo con el doctor Ruiz. Y el otro tema que nos queda, que es un tema cortito, que es el que vamos a ver hoy, es el de la etapa de ejecución de la pena. ¿Sí? En realidad lo que deberíamos ver hoy es, por una cuestión de orden, el tema del juicio oral y el juicio por jurados. ¿Sí? Pero yo prefiero que hoy nos salteemos esa parte, la dejemos para más adelante, y terminemos de ver, empecemos y terminemos de ver hoy la etapa de ejecución de pena, que es lo último que vamos a ver. ¿Por qué? Porque como no sé bien si vamos a tener 2 clases más o 3 clases más, prefiero ya dar este tema, que nos saquemos de encima, y todas las clases que queden después podemos ver tranquilos juicio ordinario, o sea, juicio oral, con jueces técnicos, y juicio por jurados. ¿Está? Además de eso, también, no sé, yo tengo la esperanza infundada, porque no lo creo, pero quizás podemos recuperar alguna clase presencial antes de terminar el cuatrimestre, y bueno, sería ideal para poder hacer los simulacros de juicio y todo eso, que lamentablemente no lo vamos a poder hacer. ¿Está? Chicos, lo que vamos a ver hoy es la etapa de ejecución de la pena. De las 3 etapas que habíamos hablado, IPP, etapa intermedia y juicio oral, hoy vamos a ver la 4ª etapa, que es eventual, porque puede existir o no existir, que es la etapa de ejecución de pena. ¿Cuándo va a comenzar esta etapa? Va a comenzar cuando exista una sentencia condenatoria que tenga una cosa juzgada, o sea, que tenga efecto de cosa juzgada. ¿Sí? Ahí va a arrancar naturalmente la etapa de ejecución de la pena. ¿Cuándo va a terminar esta etapa? Ordinariamente va a terminar cuando ocurra el vencimiento de la pena que se había condenado a una persona. ¿Sí? Esa es la causal ordinaria, el día de cumplimiento o el día de vencimiento de la pena. Hay otras causales que se le podrían decir no ordinarias, que puede ser, por ejemplo, la muerte del causante. ¿Sí? En caso de muerte del causante, es una causal de prescripción de la pena. En caso de indulto, en caso de amnistía, y hay una causal que se podría denominar de suspensión, que es la fuga del encausado. En ese caso, el proceso de ejecución obviamente se suspende hasta tanto sea habido. El procedimiento de provincia marca
que hay un juez especializado en la etapa de ejecución. Ya no van a ser los jueces que dictan la condena, los que controlen el cumplimiento de la pena, sino va a ser un juzgado que se denomina juzgado de ejecución unipersonal, el que va a controlar la modalidad y el cumplimiento satisfactorio de la etapa de ejecución de la pena. Acá en Mar del Plata hay dos juzgados de ejecución, juzgado de ejecución 1 y juzgado de ejecución 2. Son juzgados con criterios muy distintos, muy distintos y dispares, ¿sí? Hay un criterio muy garantista en uno de los juzgados, otro de los juzgados tiene un criterio un poco más restrictivo, en fin. Los dos juzgados están compuestos por una planta de bastantes funcionarios, auxiliares letrados, secretarios y empleados. El juez de ejecución lo marca el Código Procesal Penal, es el magistrado que está facultado para toda incidencia y todo tema que se tenga que tratar en la etapa de ejecución de la pena. Va a comenzar la actuación del juzgado de ejecución una vez que, como les dije, la pena queda firme. Primero, que se le denomina incidente de ejecución o un legajo de ejecución de la pena, y lo primero que va a constar en esa causa es el cómputo de pena, ¿sí? ¿Qué es el cómputo de pena? Es hacer la cuenta de, en base la pena que se le impuso al encausado y el tiempo de detención que lleva cumplido, cuándo se vencería esa pena. Ese cómputo de pena, si bien, como les dije, lo efectúa el juzgado de ejecución, cuando se envía la causa firme del tribunal o del juzgado correccional al juzgado de ejecución, ya se envía con un cómputo de pena, pero el mismo puede ser modificado luego por un nuevo cómputo de pena del juzgado de ejecución, porque como que les dije recién, el código marca que el juez de ejecución es el que está facultado para evaluar y controlar toda la etapa de ejecución. Les quiero decir con esto, para que les quede claro, que en la etapa de ejecución ya no existe en la causa las constancias probatorias, ni los testigos que declararon, ni lo que sucedió en el juicio. Simplemente es una causa que se inicia con este cómputo de pena y con un informe de actuario en donde el secretario le comunica al juez quién es la persona que está detenida, quién es su abogado, cuáles son los datos filiatorios, cuál es la pena recaída, si tiene antecedentes penales o no, si registra otras causas en trámite, si está a disposición conjunta con otro juzgado, etc. ¿Ok? Así como tenemos un juez de ejecución especializado, también contamos con una fiscalía especializada de ejecución penal. No en todos los departamentos judiciales, pero en Mar del Plata hay un fiscal, que es el doctor Blanco, quien se encarga exclusivamente de la etapa de ejecución penal. Por su parte, en Mar del Plata también contamos con la Defensoría General, con una secretaría de ejecución penal, que son también distintos defensores oficiales, en su mayoría auxiliares letrados, que se encargan específicamente de la parte de ejecución penal. Esto es en Mar del Plata. En otros departamentos judiciales, si bien hay juzgado de ejecución en todos, las fiscalías y las defensorías pueden o no tener un departamento especial para la parte de ejecución. ¿Ok? Bien, ¿qué leyes nos vamos a encontrar y qué normas nos vamos a encontrar en la etapa de ejecución penal? Diversas. En primer lugar, un montón de las normas que rigen y que se usan cotidianamente en la etapa de ejecución emergen directamente del bloque constitucional, tanto de la Constitución Nacional, por ejemplo, el artículo 18, que habla que las cárceles tienen que ser sanas, limpias, etc. Es el mismo artículo que habla del principio de reinserción social. También de un montón de tratados internacionales que forman parte de nuestro bloque constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, normas para el tratamiento de los reclusos, etc. Y luego vamos a tener en el Código Procesal Penal, título 2 y título 3 del libro primero, del Código Penal, título 2 y título 3 del Código Penal,
del libro primero. Ahí vamos a tener, por ejemplo, el Instituto de la Libertad Condicional, cuándo procede la libertad condicional. Vamos a tener el famoso artículo 10 del Código Penal, que algo ya estuvimos viendo cuando vimos arresto domiciliario. Y luego hay en el Código Procesal Penal, en el Código Adjetivo, algunos artículos dedicados a la etapa de ejecución en general, que es en los últimos títulos, y otros artículos dedicados a la figura del juez de ejecución, que no recuerdo en este momento el artículo, pero si no me equivoco son más o menos por el 25. Artículo 25, para el juez de ejecución. Y luego hay dos grandes leyes con las que van a trabajar en la etapa de ejecución, que es una ley provincial, número 12256. ¿Me vienen escuchando bien, no? Porque estoy medio lejos del teléfono. Bien. Sí, profe, te escuchas. Sí, perfecto. La ley 12256, que es la ley de ejecución provincial, y otra ley, que es la ley 24660, que es la ley de ejecución a nivel nacional. La dinámica de estas dos leyes no significa que los presos federales tengan el juzgamiento en el marco de la ley de ejecución penal nacional y que los presos provinciales solamente tengan el juzgamiento de la ley 12256. En este caso, como la ley nacional se tiene que aplicar a todo el territorio de la nación, los presos provinciales van a estar regulados por las dos leyes, tanto la 12256 de provincia como la ley 24660 de nación, ¿sí? No así los presos de nivel federal, los cuales sí solamente van a estar contemplados por la 24660. La dinámica entre la 12256 provincial y la 24660 nacional es de la siguiente manera. En el preso provincial, como tiene la aplicación de las dos leyes, se entiende que la 24660, la nacional, es un piso mínimo de derechos y garantías. ¿Ok? Y que en todos aquellos puntos donde la ley provincial sea más beneficiosa para el condenado, se va a aplicar aquella. Pero en los casos en que la 24660 diga algo que la provincial no dice, o contradiga a la provincial de modo tal que sea más beneficiosa para el encausado, se va a aplicar la 24660. ¿Sí? En pocas palabras, 24660, ley nacional, es un piso mínimo de derechos, y la 12256, la provincial, va a regir siempre y cuando sea más beneficiosa para el encausado. ¿Sí? Antes de meternos de lleno en los institutos de la ley de ejecución, quiero nombrarles algunos principios rectores de la ley de ejecución. No para hacer nada más doctrina y que esto no les sirva, sino para que sepan que en la etapa de ejecución, como en toda la etapa penal, echamos mano siempre como abogados defensores directamente a los principios, que directamente Profe, perdón, pero no se escucha nada. Se quedó paralizado y sí, se cortó el audio. En el penal, principios que... ¿Cómo? ¿Se corta? Se cortó todo. Sí, se cortó todo lo que dijo. A ver, esperen. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, fue un momento. Sí. ¿Hola? ¿Se escucha? Bien, Sí, se escucha. ¿hasta dónde se escuchó? Cuando empezó no se diciendo escuchó que cuando echan empezó con mano de los principios rectores. O sea, antes de que empiece a explicar
que los defensores echan mano de Bien, los principios perfecto. rectores. Bien. Bien, excelente. Les decía, es importante conocer los principios, no para hacer doctrina ni para hablar en vano, por cosas que no le va a servir, sino porque todo el proceso penal, todos los conflictos y todos los fundamentos, siempre los vamos a poder fundamentar en los principios constitucionales, no como otras ramas del derecho. Y la etapa de ejecución penal en particular, ¿sí? Hay algunos principios constitucionales que en la atribución penal algunos detalles particulares o algunas definiciones detalladas para la parte de ejecución. Si bien hay un montón de principios que no les voy a nombrar porque son los que ustedes ya conocen y los que participan de todo el proceso penal, hay unos principios que sí les quiero mencionar que son de utilización de todos los días y que está bueno saberlos. El primer principio que ustedes tienen que conocer y que ya lo deben de conocer, obviamente, es el principio de reinserción social. El principio de reinserción social está estipulado en varios textos normativos. En varios textos normativos, el principal de ellos es el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el artículo que marca cómo deben ser las cárceles, que deben ser sanas y limpias, y es el que marca la finalidad de toda pena, es decir, la finalidad que se debe perseguir en la etapa de ejecución penal. Esto es la reinserción social de la persona que ha cometido una infracción. ¿Sí? Esto parte de la base de entender que la persona que comete un delito es una persona que se encuentra excluida de la sociedad, que no ha acaparado las normas vigentes en nuestro círculo y que por eso se encontraría excluido. ¿Ok? Y lo que viene a hacer lo que viene a hacer supuestamente la pena de prisión es readaptar al infractor, resocializarlo, de forma tal que el día de cumplimiento final de su pena sea una persona insertada en la sociedad. ¿Sí? Lo cual no se cumple, claramente. El servicio penitenciario no está en condiciones de reparar, ni resocializar, ni reincorporar a la sociedad a nadie. Esto es un fin meramente retórico, es una exposición de motivos, pero en los hechos ustedes saben que el penal no puede cumplimentar de ninguna manera el fin que se le da, ¿sí? Así todo, no es en vano tener una finalidad declarada, porque ante cada decisión que el juez tenga que tomar o ante cada planteo que el defensor haga, se va a evaluar a la luz del principio de reinserción social, ¿sí? Más allá de que no se pueda cumplimentar en la práctica, en lo jurídico nos sirve como un camino a seguir, como un norte. Bien. Otro principio es el subprincipio de reserva, ¿sí? ¿Cuál es el subprincipio de reserva? Es el que marca que la persona detenida está privada de su derecho a la libertad ambulatoria. Punto. Sus demás derechos, la totalidad de sus demás derechos, debería respetarse. Y aquellos que no se pueden respetar en absoluto, como por ejemplo el derecho a trabajar, debe limitarse al extremo. Se escucha bien, ¿no? Porque los veo trabados. ¿Sí? Sí, se escucha bien, profe. Por ahí Debe se apagan las cámaras. Debe limitarse al extremo y siempre y cuando esa limitación sea necesaria. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, esos otros derechos que no son la libertad ambulatoria deben limitarse en extremo y siempre y cuando esa limitación sea necesaria para el cumplimiento del fin de la etapa de ejecución de la pena. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan que todos los demás derechos que no sean la libertad ambulatoria, el detenido, la persona que está presa, los puede tener. Ha habido un montón de discusiones si los presos pueden o no, por ejemplo, tener teléfono celular para comunicarse con sus familiares,
cuántas visitas pueden tener, etc. Y la realidad es que esas son pseudo discusiones y que se deben de resolver nada más con la siguiente pregunta. El hecho de tener celulares, por ejemplo, como para marcar algo, ¿no? ¿Impide la consecución de la etapa de ejecución? Si la respuesta es negativa, entonces el derecho tiene que prevalecer y tiene que garantizarse. ¿Ok? Acá, obviamente, Igual, hay un problema profe, que muchos... perdón, pero los Sí. celulares son lo de menos cuando hay gente que se muere de tuberculosis, tipo una enfermedad del siglo pasado. No tienen derecho a la salud, imagínate que el acceso al teléfono es lo de menos, me parece. Bueno, exactamente. Es lo de menos, todo el tema de la salud, y eso lo vamos a ver ahora en el principio de dignidad, en el tratamiento de los reclusos, pero si bien él puede ser lo de menos, el hecho de permitir que el detenido pueda fortalecer sus lazos familiares, pueda mantener sus lazos familiares, sus lazos de amistad y etcétera, es un elemento primordial a la hora de intentar revincular a alguien a la sociedad. Es decir, si el penal, además de todo el mal que causa, además de eso, le impide a la persona detenida continuar con sus lazos afectivos, ya estamos garantizando un nivel de reincidencia absoluto y una desocialización total del encausado. Es un dato menor, quizás lo de teléfono, pero no tanto. Afortunadamente, Perdón, con profe, esto me ha sumado ahora. de la pandemia, Sí. si bien algunas unidades penales ya venían trabajando con autorizaciones para los internos para tener teléfonos celulares, sí les quería mencionar que a partir de la pandemia, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, y habló alguien que no llegué a escuchar. No, yo, profe, pero era justamente eso, que más ahora con el tema de la pandemia, que hay un montón de familias que no se pueden acercar a los lugares donde están los centros penitenciarios, como que cobra un poco más de relevancia el hecho del celular. Sí. Sí, ni hablar. Yo lo que quise decir es que hay que estar vivo para generar lazos y para poder usar el teléfono, ¿no? Claro, sin Básicamente. duda. Sí, yo no sé si hay un modo para que me aparezca en la pantalla quién habla, pero los estoy intentando buscar, no los encuentro. Si está desde la computadora puede Con la poner... pandemia hay un montón de limitaciones. No, ahí puse un modo que quien habla me aparece en la pantalla, me parece. Así que ahí me gusta un poquito más. Les decía, con esto de la pandemia, ustedes saben que estuvieron cortadas las salidas transitorias, estuvieron cortadas las visitas, estuvieron cortadas un montón de cosas, y gracias a eso hubo un avance en los derechos de los detenidos y se nos está permitiendo en casi todas las unidades penales de la provincia de Buenos Aires tener un teléfono celular, ¿sí? Obviamente que desde el penal lo que se venía sosteniendo es que el hecho de que tengan un teléfono celular podía ser una herramienta para que ellos puedan planear una fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nunca lo vi así, incluso un detenido puede planear una fuga en la visita por la línea de teléfono fijo, pero bueno, era algo de lo que se argumentaba desde el penal. Afortunadamente, hoy en día los presos, demostrando que han comprado lícitamente un teléfono celular, lo pueden tener. Bien, eso con respecto al subprincipio de reserva. Esperen que estoy leyendo una guía. No creo que se me pase nada. Bien, principio de humanidad, que es lo que nos decía la compañera. El principio de humanidad y de dignidad, que pueden ser sinónimos, habla de el modo en que tiene que llevarse adelante el cumplimiento de la pena de prisión. Marca la ley, y los distintos principios y los distintos tratados, que el modo de cumplimiento de la pena tiene que ser en un medio saludable, con derecho a esparcimiento, con posibilidad de mantener una integridad física, de poderse cuidar, donde debe existir una salubridad más o menos mínima, donde tiene que existir una ocupación dentro de las celdas en las cuales se pueda llevar adelante una vida digna. Todo eso claramente no sucede en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires, donde reina el hacinamiento. El último informe del Comité contra la Tortura marca un 300% de hacinamiento. Eso significa que en un lugar donde entraría
no sé, 3 personas entran 9, todos los abogados en general que tenemos personas detenidas, tenemos gente que vive en el piso, que no tiene frazadas, que no tiene colchones, que viven 8 o 9 personas dentro de un cubículo chiquito como un baño, etc. Por otro lado, con respecto a la salubridad, es un medio poco higiénico, muchas veces cloacas tapadas, no tienen acceso a agua corriente, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a una dieta digna, no tienen acceso a servicios médicos. Es un ámbito donde reinan enfermedades casi históricas, como la tuberculosis, pestes extrañas, el HIV, obviamente, bueno, y un montón de distintas enfermedades. Hay un montón de fallos al respecto, fallo Berbisky 1, fallo Berbisky 2, un fallo reciente de la Cámara de Apelaciones local, un fallo también reciente del 12 de diciembre pasado de la Corte, y sepan que en esta situación actual de pandemia, donde también se ha expedido la Corte y distintos organismos jurisdiccionales, marca que toda esta situación de crisis carcelaria y emergencia carcelaria que viene transitando la provincia se ha visto agudizada con el tema del COVID-19, donde la situación de encierro obviamente hace que el COVID-19 pueda transitar de forma mucho más accesible, mucho más libre que la vida en el medio libre. Además de eso, se lo digo por experiencia, de ir todas las semanas al penal, no hay alcohol en gel, ni los funcionarios policiales ni los detenidos tienen barbijos, no hay ningún método de control, un termómetro directamente en el penal no existe, ¿ok? Sepan también con esto del hecho de que no tengan acceso a los servicios médicos, que yo he tenido presos, por eso se los puedo decir dando fe, que han tenido convulsiones durante 6-7 horas dentro de su celda, y la única atención que han recibido es la de sus propios compañeros, ¿sí? Es decir, gente que se ha podido morir tranquilamente y afortunadamente sigue viva porque el universo es grande. He tenido una persona de 60 y pico años de edad con antecedentes de cardiopatías, que el penal ya lo sabía, y que ha tenido una CB dentro de la celda, y para conseguir que un médico lo atienda dentro del penal han pasado entre 6 y 7 horas. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, es nefasto. Y acá sí, yo sé que me están grabando, porque cuando me metí acá al Zoom me salió un cartelito de que me estaban grabando, así que no voy a decir todo lo que me gustaría decir, pero sí quiero dejarles en claro que si bien la Corte, el Tribunal de Casación, los jueces cuando escriben sus libros y demás, ponen estas expresiones como verdaderas, desgraciadamente a la hora de leer las resoluciones de los mismos jueces, si bien no desconocen esta realidad, claramente la ignoran, ¿sí? Bien. Otro principio es el principio de progresividad. ¿Qué es el principio de progresividad? Es el principio que marca que la etapa de ejecución penal tiene que ir de forma escalonada y paulatinamente progresando en el tiempo de acuerdo al progreso que viene demostrando el interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que ir recompensando de alguna manera al interno que viene demostrando una buena conducta o que viene demostrando una actitud de deseo de reinserción social, con una etapa que cada vez sea más beneficiosa en el sentido de ir de un tratamiento penitenciario cerrado y estricto a de a poco ir a un tratamiento penitenciario más abierto, en pabellones donde existe una mayor autogestión del detenido, y así de a poco ir transitando las salidas preparatorias en el medio libre, salida transitoria, libertad asistida, libertad condicional, etc. ¿Sí? Bien, hay otros principios que se los voy a nombrar nada más. Principio de control jurisdiccional permanente, es muy importante, y este es el punto de quiebre en la etapa de ejecución penal, que antiguamente se reconocía la etapa de ejecución penal como una etapa meramente administrativa, donde el director del servicio penitenciario era el rey, el dios
en la etapa de ejecución penal. Afortunadamente, y de la mano de corrientes humanitarias, se ha quitado ese poder absoluto que tenía el director del penal y se ha puesto un control jurisdiccional permanente a cargo, obviamente, de un juez de ejecución. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver tres excepciones que marca la ley de ejecución penal al tratamiento en detención. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Si bien puede existir una pena firme de condena, hay tres grandes excepciones que marca la ley de ejecución, por las cuales, si bien esa pena es de efectivo cumplimiento, no se va a cumplir efectivamente dentro del penal. Antes de decirle eso, recuerden ustedes que toda pena menor a 3 años sobre una persona que no tenga antecedentes penales, en principio va a poder dejar el cumplimiento de la misma en un cumplimiento condicional, ¿sí? Y que en principio todas las penas superiores a 3 años, o las penas de 3 años cuando la persona condenada registra antecedentes penales, van a ser de cumplimiento efectivo. ¿Ok? Así todo, hay tres grandes excepciones. La primera está vinculada con cuestiones que ya vimos, con el artículo 10 del Código Penal, que es cuando la detención de una persona en cumplimiento efectivo sea o cause efectos negativos de una magnitud tal que el encarcelamiento se vuelva algo injustificable. ¿Sí? Artículo 10 del Código Penal habla de personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas, mujeres y también, analógicamente por confluencia, hombres que posean a su cargo menores de 10 años, de 5 años, personas gravemente enfermas cuya enfermedad no pueda ser tratada adecuadamente dentro del servicio penitenciario. Son supuestos meramente enunciativos, no taxativos, y ya los estuvimos viendo a casi todos cuando hablamos de la morigeración. ¿Sí? Esa sería la primera gran excepción. La segunda excepción la marca la Ley de Ejecución Provincial, la 12256, y es cuando existe una pena, aunque sea de efectivo cumplimiento, de 6 meses o menor a 6 meses, y la ley de ejecución en ese caso habilita a sustituir el cumplimiento efectivo de la misma por un régimen de tareas comunitarias. ¿Sí? Ese régimen de tareas comunitarias se va a ordenar de acuerdo a 6 horas de tareas comunitarias por cada día de detención que efectivamente la persona debería haber cumplido. ¿Se escuchó? Porque me llamaron recién. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ese es el segundo gran supuesto de excepción. La tercera excepción está dada por el artículo 129 de la ley 12256, la ley de ejecución. Acá estoy. La ley de ejecución provincial, artículo 129, y es el Instituto de Tratamiento en Comunidad. ¿Qué es este instituto? Es un instituto que no se encuentra regulado procesalmente, donde se habilita a que por circunstancias extraordinarias, una pena que, si bien habría sido de ejecución de efectivo cumplimiento, pueda ser sustituida por un tratamiento en comunidad. ¿Qué es el tratamiento en comunidad? Es el cumplimiento de esa pena en el medio libre, sujeto a un tratamiento. Ese tratamiento está compuesto en general de tareas comunitarias, tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, cursos, que pueden ser, no sé, cursos de manejo de automóvil en el caso de un homicidio culposo, curso de manejo de la ansiedad en caso de una lesión dolosa, no sé, cursos de reflexión, por ejemplo, en un caso de violencia de género, donde también puede estar compuesto el tratamiento en comunidad por
la donación de la persona de dinero a una entidad de bien público, etc. Cada caso en particular va a ser lo que el juez estime como propicio para el cumplimiento del tratamiento de comunidad, y en general se da cuando se ve una gran disparidad o una gran desproporcionalidad entre mandar a una persona con determinadas características, por un hecho con determinadas características, a una unidad penal. ¿Sí? ¿Cuándo puede darse esto? Por ejemplo, para que sepan, una persona que tuvo un accidente de tránsito hace unos años y por ello cumplió una pena en suspenso, y luego volvió a tener una lesión culposa por otro accidente de tránsito, y el código marcaría que debería ir en un cumplimiento efectivo. ¿Sí? Son casos así muy, muy, muy particulares. Bien, dicho ello, vamos a ver ahora hasta qué hora era que podía dar clases. 1:30, ¿no? 3 menos cuarto, Ah, bien, bueno. me parece. Perfecto. Bueno, igual vamos a dar hasta 1:30. Creo que llegamos. Vamos a ver ahora los institutos de la ley de ejecución penal que empiezan a regir cuando hay un cumplimiento efectivo de la pena. ¿Sí? Si bien son varios, yo les voy a dar los más importantes, los que más se utilizan, y se los voy a dar de forma escalonada, es decir, del menos laxo al más laxo. El primer instituto, se los voy a nombrar, es el Instituto del Régimen Abierto. El segundo instituto es el de las salidas transitorias. El tercer instituto es el de la libertad asistida. Y el cuarto instituto es el de libertad condicional. Bien. Primer instituto, régimen abierto. ¿Qué es el régimen abierto? ¿Me escuchan, no? Sí. Sí. Bien, ¿qué es el régimen abierto? El régimen abierto es un modo de cumplimiento de la pena en encierro, es decir, en la unidad penal, pero por fuera de los pabellones de la institución. ¿Sí? Aquí en Mar del Plata, en la unidad penal número 15, hay un programa que se llama Casas por Cárceles, donde en el régimen abierto las personas detenidas, lo único que van a variar, digamos, es que en vez de estar detenidas en un pabellón, en una celda, van a estar alojadas en unas casitas que se encuentran dentro del complejo penitenciario, pero fuera de la unidad, donde tienen un gran régimen de autogestión. ¿Sí? Tan grande es el régimen de autogestión que se encuentran a 50 metros, por decir algo, 40 metros, del último alambrado donde accederían a libertad. Básicamente, las personas que se encuentran en régimen abiertos, si se quisieran profugarse, podrían profugar. ¿Sí? Pero eso justamente es el propósito del régimen abierto, ¿no? Es darle la primera ventana al detenido de autogestión, para controlar de alguna manera la voluntad que tiene de continuar el cumplimiento de su pena o no. Es una pequeña pruebita que se le da. Bien, ¿cuándo se accede temporalmente al régimen abierto? No lo marca la ley, no lo marca el código, pero por una cuestión de uso y por una cuestión de decisiones jurisdiccionales y sobre todo de criterios del servicio penitenciario, el régimen abierto se otorga en líneas generales 6 meses antes de la mitad de la condena. ¿Sí? Es decir, una condena de 4 años, la mitad son 2 años, año y 6 meses, podríamos ir solicitando el régimen abierto. ¿Cuáles son las pautas que deben exigirse para que un juez pueda otorgar esta modalidad de régimen abierto? Es que el juez esté previamente asesorado por un informe integral del servicio penitenciario realizado por una junta interdisciplinaria perteneciente al servicio penitenciario. ¿Qué quiero decir con esto?
Es una junta de varias profesiones, donde a raíz de varios informes elaborados, como por ejemplo, informe socioambiental, que ustedes ya saben lo que es, informe psicológico, informe de evolución personal del detenido, informe de la conducta y el concepto que tiene esa persona para el servicio penitenciario, informe de desarrollo institucional, cómo se lleva esa persona con otros detenidos y con agentes del servicio penitenciario, si esa persona ha trabajado o ha estudiado dentro del penal, etc. Esa junta interdisciplinaria le comunica al juez si recomiendan o no recomiendan la aplicación del régimen abierto en el caso particular. ¿Sí? Eso sería el régimen abierto. Les hago unas aclaraciones que valen para el resto de regímenes que vamos a ver. La decisión de todos esos institutos, como ya lo nombré, compete pura y exclusivamente al juez de ejecución. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si el informe de la Junta Disciplinaria y del Servicio Penitenciario es un informe negativo, es decir, que no recomiendan la inclusión de nuestro defendido a un régimen en particular, si bien es un elemento de peso para el juez, no es un elemento vinculante. El juez puede apartarse de... ¿Sí? Por otro lado, también les quiero aclarar acá que en caso de negativa del juez de ejecución, nosotros tenemos la instancia de la vía recursiva, que es ante la Cámara de Apelaciones. Por último, la última aclaración, les quiero comentar cómo se pide presentación de ejecución penal, distintos incidentes, conforme cuántas distintas presentaciones vamos haciendo. El nombre del incidente va a estar dado por el nombre del beneficio, incidente de régimen abierto, incidente de salidas transitorias, etc. Y en ese incidente es donde se va a ir acumulando toda la prueba necesaria para llegar a un momento donde se va a celebrar una audiencia oral. El código marca que la audiencia debe ser oral, y en el marco de esa audiencia oral se van a escuchar a todas las partes, defensor, imputado y fiscal, y el juez va a resolver en la misma audiencia. Es una audiencia de resolución oral. ¿Sí? En caso de que el juez resuelva de una manera negativa nuestros intereses, vamos a interponer un recurso de apelación en la misma audiencia, y en esa misma audiencia hay que expresar los agravios del recurso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, una pregunta. La ley de víctimas modifica eso, ¿no? Porque da la posibilidad de que intervenga en esta etapa. ¿Puede ser? Sí, tenés razón, perdón. En el marco de la audiencia de resolución oral, incluso en el marco de la incidencia, la nueva ley de víctimas garantiza, digamos, a quien sea víctima del proceso, aunque no esté constituido como parte, o sea, como particular damnificado, escuchar y dar su opinión. Obviamente no es una opinión vinculante, nada va a ser vinculante para el juez, pero va a ser una opinión de peso al momento de evaluar alguna salida anticipada. ¿Sí? Quizás no tanto en un régimen abierto, pero ya sí en lo que son salidas anticipadas como salidas transitorias y libertad asistida. ¿Ok? Obviamente que si está presentada también como particular damnificado, va a tener con más razón el mismo derecho. Bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bien. Vamos al otro régimen, que sería las salidas transitorias. ¿Qué son las salidas transitorias? Ya lo deben saber, como marca su nombre, son egresos transitorios por escasas horas, una vez por semana, una vez por mes, 2 veces por semana, donde se le da la posibilidad al detenido que recupere parcialmente su libertad ambulatoria, con el único fin de que vaya a un lugar particular
y vuelva de nuevo a la unidad penal. ¿Sí? Están estipuladas artículos 146 y siguientes de la ley 12.256. Bien, hay distintos tipos de salidas transitorias. En general, hay tres grandes supuestos por los cuales se puede pedir una salida transitoria. En primer lugar, para afianzar y mejorar sus lazos familiares. En ese caso, ¿dónde vamos a solicitar la salida transitoria? Al domicilio familiar, al domicilio del papá, al domicilio donde vive el hijo, etc. Otro gran supuesto que es con la finalidad de que el encausado curse algún estudio, algún curso en particular, o algo similar. Y otra gran finalidad que es con la finalidad de la salida transitoria laboral, es decir, para que pueda desarrollar algún pequeño trabajo en el marco de la franja horaria que el juez le otorga. El tiempo y la periodicidad de las salidas transitorias las dispone el juez. La ley 12.256 habla de salidas de hasta 12 horas semanales, las cuales luego pueden ser ampliadas de hasta 24 horas semanales y en casos excepcionales de hasta 72 horas semanales. ¿Sí? Eso obviamente se va a ir desarrollando a medida que el detenido vaya demostrando su adecuación a las reglas impuestas. Acá es importante que sepan que las horas de salidas transitorias son horas efectivamente cumplidas dentro del domicilio que uno ofrece. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona detenida tiene 3 horas de colectivo para ir, 3 horas de colectivo para volver, esa franja, ese tiempo en la demora de la ida y la vuelta no se toma en cuenta. Si el juez dice 12 horas de salidas transitorias, son 12 horas efectivas dentro del domicilio. Estas salidas transitorias depende las circunstancias personales del encausado, pueden ser otorgadas bajo su propia responsabilidad, es decir, sin tutor conductual, sin nada, o con la tutoría conductual de un familiar o alguna persona responsable. Bien, ¿cuáles son los requisitos de las salidas transitorias? Son requisito temporal, en penas de prisión que no sean perpetuas, cumplir la mitad de la condena. Le dieron 9 años, bueno, vamos a hacerlo más fácil. 8 años, 4 años. ¿Sí? En penas de prisión perpetua, las salidas transitorias se toman a los 15 años de cumplimiento. ¿Sí? Además del requisito temporal, hay un requisito conductual, que es que el interno tenga una conducta ejemplar, que es una conducta 10. Se colgó, profe. Conducta que haya podido alcanzar el máximo grado de conducta que haya podido alcanzar. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. El penal realiza una evolución de la conducta y del concepto de las personas que están detenidas. Chicos, ¿cómo? A mí se me cortó a partir del requisito conductual. Bien, ahí lo vuelvo No a sé decir. si Denme un segundo que voy a buscar el cargador que me estoy quedando sin batería, por favor.
Ya estoy. ¿Hola? Ahí se escucha, profe. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Se Perfecto. escucha, profe. Buenísimo. Les decía, el requisito temporal, se los acabo de decir, requisito conductual. Esto es así. El servicio penitenciario, en las evoluciones que va haciendo de la vida en detención de la persona, está obligado a marcar del 0 al 10 un grado de la conducta de la persona, ¿sí? Y además un concepto que puede ser malo, regular, bueno o excelente, creo que es el último. De manera que cuando ustedes vean los informes que se hacen, van a ver conducta y concepto, 8 regular, 8 bueno, de 10 ejemplar, ¿sí? Como en el colegio. Acá vale una aclaración. Lo que marca la ley es que la persona detenida tiene que tener la conducta ejemplar, ¿sí? Es decir, 10 concepto ejemplar. Pero hay casos donde hubo una reubicación de la persona en otra unidad penal y cuando un detenido comienza en una unidad penal nueva, no lleva consigo el concepto y la conducta que tenía, sino que arranca con un concepto normal y con una conducta 5, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si esa persona estuvo detenida 3 meses, es decir, que no tuvo posibilidades en esa unidad penal de levantar su conducta por un tema temporal, se entiende que satisface el requisito conductual la máxima conducta esperable, aunque esa conducta sea 5 regular. ¿Se entiende? Sepan que ante la ausencia de sanciones disciplinarias, que ahora vamos a ver a lo último cómo es el tema ese, la conducta a medida que va pasando el tiempo se va ampliando, ¿sí? Va aumentando. Bien. Entonces, salidas transitorias, mitad de la condena, conducta ejemplar 10 o la máxima esperable. Requisitos objetivos, además, que se deben cumplir, es no estar comprendido dentro de los supuestos de delitos nombrados en el artículo 100 de la ley 12256. ¿Qué es el artículo 100 de la ley 12256? Es un artículo que marca que determinados delitos, que determinadas personas condenadas por determinados delitos no pueden acceder al beneficio de la salida transitoria ni a algunos otros regímenes. Este es un artículo que marca, por ejemplo, los abusos sexuales, robos agravados, secuestros, robo con arma, homicidios agravados, etc. Es un artículo que se encuentra bastante discutido, que ha sido también objeto de varias declaraciones de inconstitucionalidad por violentar una serie de principios. Entre esos principios, el principio de igualdad ante la ley, ¿sí? Porque se está colocando a una persona en desventaja sobre otra persona detenida por otro delito. También que viola el principio de progresividad, porque impide a ciertas personas avanzar en las fases a pesar de demostrar una buena conducta. Y como último, obviamente, que violenta el principio de reinserción social. Yo claramente sostengo que esto es inconstitucional. Aquí en Mar del Plata ha habido varias declaraciones de esta inconstitucionalidad. Desgraciadamente, hace aproximadamente un año, la Corte se pronunció a favor de esta constitucionalidad, así que al día de hoy, incluso los jueces que en Mar del Plata declaraban la inconstitucionalidad, hoy en día hacen objeción de conciencia, dicen, para mí esto es inconstitucional, pero ahí tengo que seguir, por lo tanto lo declaro constitucional. Bien, ¿está claro el régimen de salidas transitorias? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Seguimos.
El otro régimen que viene luego de las salidas transitorias es la libertad asistida. La libertad asistida ya es una libertad donde el detenido no tiene que volver a la prisión, como en las salidas transitorias. En los hechos, libertad asistida y libertad condicional es lo mismo. En los hechos, para el preso es lo mismo, porque en las dos está en libertad, en las dos no tiene que volver al penal, y en las dos tiene más o menos las mismas reglas de conducta, como por ejemplo, mantener el domicilio, firmar una vez por mes en el patronato deliberado, no cometer nuevos delitos, etc. ¿Ok? Ahora bien, cambia cuándo se puede pedir cada una y los requisitos de cada una. Libertad asistida hay que dividirla en dos. Hay dos tipos de libertad asistida, ¿sí? Los dos estipulados por la ley 12256. La primera libertad asistida se otorga de los 2/3 de la condena, ¿sí? 6 meses antes de los 2/3 de la condena. Profe, perdón, Ya pero sepan, no se a los escuchó. 2/3 de la condena se otorga libertad condicional. ¿Sí? Profe, se le cortó cuando ¿No empezaba se a escuchó? explicar. No. Uy, la pucha, ¿hasta dónde escucharon? Cuando empezó a explicar la primer división de la libertad asistida, ahí ya se cortó. Bien, perfecto. Les digo, hay dos tipos de libertad asistida, ¿sí? Una que se puede pedir antes, que es la que viene después de la salida transitoria, y otra que se puede pedir casi a lo último, ¿sí? La libertad asistida es, no sé si lo llegaron a escuchar o no, que el encausado pueda mantener su libertad controlada por el Estado sin volver al penal. Los efectos son iguales que una libertad condicional. Y la primera libertad asistida se solicita 6 meses antes de los 2/3 de la condena. ¿Sí? 6 meses antes de los 2/3 de la condena. La segunda libertad asistida son 6 meses antes del vencimiento total de la condena. Ahora van a entender en un ratito por qué hay dos tipos de libertad asistida. ¿Lo puede repetir, profe? Porque entre que se traba y eso me perdí. Sí, ¿quieren que intente sacando el Wi-Fi? Tengo buen Wi-Fi, pero capaz que acá están mis 4 socios, así que los 4 están usando internet. Ahí desconecté el Wi-Fi, a ver. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, Sí, capaz profe. que ahí vamos un poco mejor. No, pero no se ve, profe. ¿No se ve? A ver, espera. ¿Cómo detesto esto, muchachos? Ustedes no se pueden dar una idea. Ahí se ve, profe, Ahora, ahí se ve. ¿Eh? ¿Ahí estoy? Sí, sí. Bien, perfecto. Yo les digo, si el año que viene sigue esto de lo digital, me parece que no doy más clases, porque es horrendo. Bien, ¿dónde se quedaron? Los requisitos temporales. Bien, requisitos temporales. Vamos de nuevo. Primera libertad asistida son 6 meses antes de los 2/3 de la condena. ¿Sí? 6 meses antes de los 2/3 de la condena. Segunda libertad asistida son 6 meses antes, pero del vencimiento de la condena. ¿Sí? Ahora van a entender por qué en un ratito hay dos tipos de libertad asistida. Para que sepan, a los 2/3 de la condena está la libertad condicional. Entonces, haciendo un reconto, sería 6 meses antes de la mitad de la condena, régimen abierto. 6 meses antes. Mitad de la condena, salidas transitorias. 6 meses antes de los 2/3 de la condena, libertad asistida. 2/3 de la condena, libertad condicional. Y si nos fue mal en todo eso, a lo último, 6 meses antes del vencimiento total, tenemos, digamos, la segunda oportunidad de esta nueva libertad asistida. ¿Ok? ¿Se escuchó bien? Genial. Porque no pensaba repetirlo de nuevo. Bien. Escuchen, la libertad asistida, 6 meses antes de los 2/3 de la condena, que es la que vamos a ver ahora,
que es la que vamos a ver ahora, ya saben, el requisito temporal es ese, ¿sí? 6 meses antes los 2/3 de la condena, de nuevo lo digo. El requisito conductual es nuevamente una conducta ejemplar 10 o la máxima esperable. Nuevamente, no estar vinculado con los supuestos del artículo 100, que ya saben cuál es. En ese caso vamos a solicitar la inconstitucionalidad, si nosotros somos los abogados. Y también, al igual que en el régimen abierto y que las salidas transitorias, que no se los dije, me acabo de avivar, en las salidas transitorias también, es necesario que el juez esté asesorado previamente por aquella junta interdisciplinaria que hablamos cuando hablamos del régimen abierto. ¿Sí? Salidas transitorias y libertad asistida también es necesaria. ¿Ok? Bien. Eso es la primera libertad asistida. Ahora vamos a ver la libertad condicional. Vamos a dejar para lo último la otra libertad asistida. ¿Sí? Libertad condicional. Requisito temporal, 2/3 de la condena. ¿Sí? Requisito conductual cambia. Ya no es más el cumplimiento, ya no es más la conducta ejemplar que pueda tener, etc. Lo único que se pide ahora es un poquito menos. Es el cumplimiento regular de las reglas del establecimiento penitenciario, o una expresión similar. El cumplimiento regular de las pautas de conducta. Como ustedes verán, es una disminución en el requisito. ¿Por qué? Por lo siguiente, cuanto más cerca temporalmente estamos del vencimiento de la pena, la obligación del Estado de fijar alguna pauta morigeradora, de incluir de a poco a la persona a la sociedad, es más notoria, ¿sí? Por eso se solicita un poquito menos de requisito, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que se intenta evitar a toda costa es el salto abrupto de detenido totalmente a en libertad total. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en esa libertad controlada estatalmente, si bien el Estado puede ir controlando cómo va el desenvolvimiento social de la persona, esa persona puede hacerse de las herramientas mínimas para sobrellevar su vida una vez que está en libertad total. ¿Sí? Supuestamente evitaría la reinserción social. Supuestamente. ¿Ok? Bien. Requisito temporal de la libertad condicional, 2/3 de la condena. Requisito conductual, lo acabamos de ver. Requisito objetivo. Acá ya no va a estar vinculado el artículo 100, porque la libertad condicional está regulada por el Código Penal. ¿Sí? Artículos 13 y artículos 14 y siguientes del Código Penal. Pero sí, lo que nos va a solicitar el Código Penal es que el delito no sea uno de aquellos comprendidos por el artículo 13, ¿sí? O artículo 14, perdón, a ver. No, por el artículo 14, que habla de abuso sexual, seguido de muerte, extorsión seguida de muerte, etc. Y también nos va a pedir el artículo 14 que la persona no sea reincidente. Es decir, el artículo 14 impide la libertad condicional a aquellas personas reincidentes. Se imaginarán, tanto el artículo 14 como al igual que el artículo 100 han sido materia también de controversia y de muchas declaraciones de inconstitucionalidad. Desgraciadamente, con la conformación actual de la Corte y de algunos organismos jurisdiccionales, hoy en día también se ha declarado casi por doctrina jurisdiccional la constitucionalidad de esto, ¿sí? Lo cual para mí es una locura. ¿Sí se atacaría la inconstitucionalidad por el ne bis in idem de la reincidencia? Sí, uno de los fundamentos es el ne bis in idem, y los fundamentos más fuertes con los que han declarado la inconstitucionalidad es, una vez más, la violación del principio de igualdad. Una persona no reincidente estaría en condiciones y una reincidente no. Y la violación al principio de progresividad, que es eso que yo les decía, de ir de a poco en las fases de la ejecución.
¿Sí? Una aclaración que me olvidé de decirles en el requisito temporal, que los 2/3 de la condena son para penas mayores a 3 años. Cuando una pena es de 3 años o menor, el requisito se cumple a los 8 meses de prisión. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de esto? No. Nada. Bien. Todo esto, libertad asistida, libertad condicional, salidas transitorias, régimen abierto, se solicita de la misma manera en que hoy vivimos, por prueba, audiencia de resolución, etc. Esperen que se me fueron, no los veo. Bien, pongámosle que no fue mal en la libertad condicional, no fue mal en la primera libertad asistida, nuestro defendido tiene antecedentes penales, no le dieron nada, etc. Tenemos una última posibilidad, que es lo que nos da la ley de ejecución provincial, la 12256, que es la libertad asistida, segunda oportunidad, entre paréntesis, 6 meses antes del vencimiento total de la pena. ¿Sí? Acá el código, perdón, la ley pide poquitos requisitos, ya como diciendo, mirá, flaco, a ver, te intento dar algo, ¿sí? Directamente no se habla de conducta, ya directamente lo dejan a arbitrio total del juez, ¿sí? No tiene un requisito conductual, y el único requisito que se solicita es solamente el informe de evolución del servicio penitenciario al juez, y deja a total arbitrio del juez dar o no dar este beneficio. ¿Ok? Hoy en día, desgraciadamente, tengo personas detenidas por ley de drogas, por algún homicidio, por algún robo agravado, que vienen hace 4 o 5 años con conducta ejemplar, haciendo cursos. Uno de los pibes me está haciendo la facultad y terminó el primer año de Derecho. O sea, personas que de verdad se están resocializando y que merecen una oportunidad, y los jueces de ejecución no le están dando ni salida transitoria, ni libertad asistida, ni libertad condicional, y están haciendo toda la pena de punta a punta prácticamente hasta los 6 meses antes del cumplimiento de pena. Esto se los digo por experiencia, porque soy yo, y no el juez, soy yo el que habla con el detenido, el que le explica, el que me como las explicaciones de los detenidos. Es algo que desalienta absoluta y totalmente la evolución o las ganas de evolucionar que pueda tener una persona, ¿sí? Cuando ve que hace todo bien, que viene bien, y que quizás una persona condenada por otro delito ya está en libertad o le dan salidas transitorias y él no, claramente es algo que puede ofuscar a cualquiera, enojar a cualquiera, y los resultados están un poco a la vista. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de estos regímenes? ¿Nada? Bien. Ya estamos por terminar, les hago 2 aclaraciones más. La primera aclaración es que todo esto que estamos viendo, estos regímenes, no son beneficios. No le digan beneficios. A mí en algún momento de la clase se me escapó beneficio, pero sepan que me pellizqué, porque no son beneficios, son institutos, regímenes que la ley de ejecución penal les otorga a los procesados como un derecho, como una garantía. Hablar de beneficios está mal, ¿sí? Entonces no son beneficios. Por otro lado, la última aclaración que les quiero hacer, que estos requisitos conductuales pueden verse disminuidos por 2 institutos, ¿sí? Que es el Instituto del Estímulo Educativo y el Instituto de Recompensas Laborales. El Instituto de Recompensas Laborales marca que toda aquella persona detenida que haya realizado trabajos, que tenga un trabajo dentro del penal, lo benefician, ahí sí quizás puedo usar el término beneficio, lo benefician con una reducción en la pena de 10 días por cada año trabajado. Trabajaste efectivamente 3 años, 30 días de descuento, ¿sí? Siempre y cuando la conducta sea una conducta ejemplar. Y por otro lado, está el Instituto de Estímulo Educativo, que marca que en caso de que el interno que tenga buena conducta cumplimente cursos educativos de educación media, terciarios, técnicos o universitarios, con un descuento más importante en las fases de progresividad,
que para que ustedes se den una idea es por un curso de tecnicatura, 2 meses de descuento. Un curso universitario o el polimodal, 3 meses de descuento. ¿Sí? Eso nada más como para que lo sepan. Dicho ello, muchachos, terminamos la clase. Espero que se haya entendido todo, que no se haya cortado mucho, y no sé si alguien me quiere hacer una pregunta antes de terminar. ¿Ninguno? No, profe. Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Gracias, profe. Ya, igualmente. Chao. Chao, profe, gracias.